Hechos 5. Por medio de los apóstoles ocurrían muchas señales y prodigios entre el pueblo, y todos los creyentes se reunían de común acuerdo en el pórtico de Salomón. Nadie entre el pueblo se atrevía a juntarse con ellos, aunque los elogiaban. Y seguía aumentando el número de los que confiaban en el Señor. Era tal la multitud de hombres y mujeres que hasta sacaban a los enfermos a las plazas y los ponían en colchonetas y camillas para que al pasar Pedro, por lo menos su sombra cayera sobre algunos de ellos. También de los pueblos vecinos venían a Jerusalén. También de los pueblos vecinos a Jerusalén acudían multitudes que llevaban personas enfermas y atormentadas por espíritus malignos, y todas eran sanadas. Ese es el texto de hoy. Miren, interesante situación. Es como que el narrador está sorprendido, cuenta algo que no estaba en los planes. Por eso este texto que hoy vamos a ver, yo lo llamé un poder inesperado. Un poder inesperado, como que ocurren cosas que ni siquiera los protagonistas estaban esperando que ocurra, como ellos mismos sorprendidos. Y no traigo muchas ideas, pero sí un par, o 3 o 4 cositas para compartir con ustedes, para que pensemos juntos y para que veamos juntos. La primera es que Dios parece mostrar un poder extraordinario en un lugar cualquiera. ¿Por qué digo esto? Porque miren, sacaban a los enfermos a las plazas y los ponían en colchonetas y camillas. Es una situación un poco desprolija, una situación rara. No parece una situación sanitaria, sino aséptica. Y tampoco parece una situación santa, ¿no? Colchoneta en la plaza no es una situación que uno diría, ahí se va a manifestar la presencia de Dios. Uno cuando escucha esto, las plazas nos han mostrado escenas así, ¿no? El pórtico de Salomón era un lugar exterior del templo de Jerusalén, que era un lugar impresionante, pero el pórtico de Salomón era una serie de columnas que estaban medio por afuera. Se juntaban ahí porque era un lugar público, era como decir, nos juntamos frente a la catedral, ¿no? Era un lugar conocido. Y uno piensa, bueno, situación así, el apóstol Pedro, los necesitados, todo como una cosa medio renacentista. La verdad es más bien así. Eso era una plaza pública, un lugar donde la gente compraba, vendía, peleaba, estaba sucio, ¿no? Una plaza, imagínense, Oriente hace 2000 años. ¿Cómo puede haber sido? Un lugar público, de tránsito, de la vida, ¿no? Un lugar así, discusiones, complicación a veces, desorden, gente que vende cosas para comer, que a veces pone tota asada. En un lugar así, Jesús se movió, ¿no? En espacios así es que Jesús hizo los milagros, en la calle. Uno no esperaría que en un lugar así ocurran las cosas grandes de Dios. Los apóstoles también. Las grandes cosas que ellos hicieron, los primeros tiempos de la fe cristiana, fueron en la calle, en lugares que eran lo que había, ¿sí? Así que en lugares inesperados, en lugares comunes, ocurren cosas, cuando Dios quiere, extraordinarias. Dios puede hacer algo extraordinario en un lugar donde hay hamacas, toboganes, perros haciendo sus cositas, en la arena, desprolijo, el charquito, la municipalidad que no viene. Dios puede hacer cosas extraordinarias en lugares comunes y corrientes. Si nos dijeran, Dios va a hacer algo extraordinario, vengan acá enfrente de la catedral, uno miraría para este lado. Tal vez tendría que mirar para este otro lado, la plaza, donde... Y también podemos pensar en una iglesia evangélica, ¿no? Para no pensar que no estoy porque sea católica. Si Jesús quisiera decirnos algo, ¿lo iríamos a buscar adentro de la iglesia o al jardincito de al lado? ¿Dónde se sentaría Jesús a escuchar la voz de Dios? ¿En los bancos de adentro o en los arbolitos de afuera? ¿No? Es para pensarlo, ¿qué es un lugar sagrado, ¿no? Para Dios? ¿Qué tengo acá? Un pintor que se llama Brian Kershisnik, difícil de decir. El tipo pinta cuadros, no es un teólogo, pero piensa en las cosas de Dios. Y miren, él propone esto. ¿Qué pasaría si nos hiciéramos a la idea y nos convenciéramos de que Dios está en todos lados, de verdad en todo momento, Dios y sus ángeles? Uno sí, ya sabe que es así, pero solemos como suponer que en realidad Dios está acá, en el templo y en el culto, principalmente. Y luego en la semana está, más o menos, pero ahí no hace mucho, está como de guardia,
Se le puede hablar, pero la verdad es acá. Este hombre dice lo contrario. Dios y sus ángeles en todos los ratos y en los momentos más comunes. Entonces pinta esto. Una chica paseando el perro y los ángeles alrededor. Es un pintor contemporáneo. A mí me gusta mucho. Perdón, yo lo quiero compartir porque a mí me hizo bien. Capaz que uno va a decir qué tiene que ver esto. Este se llama Escalando a mamá. ¿No? Cualquiera que tenga un bebé y otro chiquitito sabe que hacen falta 2 ángeles por lo menos para acompañar eso. Esta es otra situación que pinta muchas de estas, que es uno señala para allá y Dios que le dice, no, es para allá. ¿No? Esta que se llama, mira ahí abajo, reparación del halo, reparación de la santidad. ¿Dios puede reparar la santidad? Acá la chica está escribiendo una carta y le están, ¿no?, ayudando. ¿Qué vas a decir en la carta? ¿Puede ser que Dios esté y sus ángeles y que puedan ocurrir cosas extraordinarias en momentos bien comunes? ¿Para allá? No, para allá. ¿Para allá? ¿Voy a trabajar? No, para allá. Aparte me gusta la facha de los ángeles, ¿no? En camiseta. Otra vez, con los 2 bebés, ¿cómo no van a necesitar ayuda? Reparación de la santidad. Lindos colores además. En la casa de uno no estaría mal tener un cuadro de Kersvik. ¿Para allá? No, para allá. Sagrada Familia comiendo duraznos. Leyendo un libro. Familia joven con bebé enojado. ¿Alguien tuvo un bebé enojado alguna vez? Un perrito abandonado, un muchacho escribiendo una carta y miren, no digas eso, no pongas eso, no pongas esa palabra. El buen samaritano. ¿Para allá? No, para allá. Los chicos jugando y bailando. Y en todo la presencia de Dios, la presencia de sus ángeles. Jesús y los bebés enojados. Entreteniendo a los ángeles. Una chica bailando. Los enamorados. ¿Tendrá que ver algo Dios con eso? Cuando se forma una pareja, ¿qué hace Dios? Mira para allá, ¿sí? O también le gusta y le importa, ¿no? Este no me acuerdo cómo se llama. Pero miren, ¿no? La asistencia a una chica que está ahí como abatida. Y este es la Natividad. Este es un cuadro que estaría bueno ponerlo grandote para Navidad, ¿no? Toda la presencia de los ángeles que está en el Evangelio, ¿no? Que cuando nació Jesús, multitud de ángeles. Y miren abajo la situación de la mamá, vamos a ver el detalle, acompañada acá con unas amigas, parecería. Y miren la cara de José. Está atrás. ¿Qué hago? Todo esto es para decir, ¿Dios está en lugares sacrosantos o está en lugares comunes? Las cosas importantes que Dios tiene que hacer, ¿las va a hacer acá o las va a hacer en la casa? ¿Saben que hay? A ver qué tengo. Los lugares sagrados tienen su historia. Hay toda una historia de por qué consideramos sagrados algunos lugares. Los judíos tienen una historia muy larga y ellos nacen en Mesopotamia como pueblo, según la historia, según el relato bíblico, ¿no? Pero luego pasan un largo tiempo en Egipto como esclavos. Y en Egipto ellos presenciaron cómo se trataba al dios, que era el faraón. Y vieron cómo se le cantaba todo el tiempo, cómo se le hablaba, qué palabras se le decían, en qué lugares lo ponían, cómo estaban decorados esos lugares, cómo era ese palacio-templo. Y entendieron que a Dios se lo trataba así. Y quedaron con esa idea. Después cuando construyeron sus templos copiaron bastante, ¿no? Uno dice las columnas, el color dorado, los terciopelos, las telas finas. Quedaron con la idea de que a Dios le gustaba eso. Eso sigue hasta nuestros días. Solemos creer que hay ciertos materiales, ciertos colores, ciertos perfumes, cierta luz que es lo que le agrada a Dios.
Pero es una historia muy, muy antigua. Lo interesante es que Jesús desarma eso. Cuando llegó, ¿vieron cuando él iba caminando por Jerusalén y los amigos le dicen, mirá qué templo? En Jerusalén había un templo impresionante. El templo de Herodes era un templo a la romana. Grande, 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 grande. Muy, muy impresionante. Y mirá qué paredes, mirá qué columnas. Y Jesús, la verdad, no me impresiona ni medio esto. No me impresiona esto. ¿Se acuerdan? Destruyan este templo y en 3 días lo restauro. Y se refería a su cuerpo. Para Jesús el templo es esto. ¿Vieron la mujer samaritana cuando, Señor, a ver, vos maestro que parece que sabés, sos profeta, no sé. ¿En qué lugar santo tenemos que adorar a Dios? ¿El de Jerusalén o el de Samaria? ¿Cuál es el monte sagrado? No, ni uno ni el otro, le dice Jesús. Ni acá ni allá. Dios lo que está buscando son adoradores honestos, íntegros. Dios busca personas. Lo sagrado son las personas. Para Jesús, esa es la idea de Jesús. No hace falta todo esto. No hace falta el aparato, no hace falta la ceremonia, no hace falta el ritual, no hace falta la arquitectura ni la decoración. Esa es la idea de Jesús. Lo sagrado son las personas. Y los lugares, ¿qué quiere decir? ¿Que no hay lugares sagrados para Jesús? ¿No hay lugares y situaciones sagradas? Sí las hay. Pero miren cuáles son. En la cocina, en el día a día, cocinando para varios, ese puede ser un lugar sagrado donde ocurran milagros. Y donde alguien se sane. Puede ser. En un bosque. Este es el bosque de Miramar. Estos son los lugares sagrados para Jesús. ¿Vieron cuando él tenía que buscar la orientación del Padre? Decía, me voy a retirar a orar. No se metía en el templo. ¿Vieron? Él visitó el templo, visitaba quizás con frecuencia, pero para buscar la presencia de Dios y la guía y la orientación del Padre, iba al bosque. ¿Vieron ese montecito? Ahí que están los olivos. Este puede ser un lugar sagrado, una comida en el campo, en el trabajo, con gente sencilla. Este puede ser un lugar, así eran los lugares donde los apóstoles hacían milagros y donde Jesús hacía milagros. Con gente común viviendo la diaria. Estos eran los lugares sagrados para Jesús. Este es un lugar sagrado. Con todo lo que alguno pueda decir. Algunos dirán, no, porque yo fui y vi tal. Sí, pero ocurren cosas que solamente por la presencia de Dios ocurren. Y ocurren en lugares así. Esta es una situación sagrada. Muchas tostadas para compartir con alguien. Una tarea manual, artesanal, un oficio, un trabajo compartido. Voy a pasar rápido. Una sopa que se comparte. Comprar verduras y frutas, pero para muchos, no para uno solo. Un arbolito rojo en medio de los árboles verdes. El señor Juan que trabaja haciendo invernaderos. Una marca de hace ¿cuántos millones de años? En la vereda de Colón y Viamonte. En una vereda cualquiera. Situaciones, decís, Dios, acá estás vos. Una planta que fue podada y ya está en la bolsa de la basura, pero florece. Florece igual. Caminar por la costa, eso ya lo sabemos porque muchos lo hacen, ¿no? Dios acá, y es todo un género, el observador del mar. Uno camina por la costa y encuentra mucha gente sola. Uno dice, esta gente está buscando. Otra vez, la comida con gente humilde en un lugar de trabajo. Estos eran los lugares sagrados para Jesús. Una huerta. Jesús, el último momento de angustia y de búsqueda de su Padre fue en una huerta. Si queremos encontrar a Dios en un momento de angustia, ¿podemos ir a un templo? Claro que sí, pero podemos ir a una huerta. Estos eran los lugares sagrados. Jesús propone y el Espíritu de Dios hace cosas extraordinarias en lugares comunes. Pueden ser lugares sanadores, no siempre lo son, pero pueden ser.
esto, ¿no? Esto parece Marte, pero es la provincia de Río Negro. ¿Vos conocés? Es la provincia de Río Negro. Jesús en el desierto, ¿no? Donde parece que no hay nada y Dios estaba. Dios estaba ahí. ¿Este puede ser un lugar sanador? Puede ser. Un lugar habitado por Dios. Miren esta frase que me la dijo un amigo que se llama Luis. Hoy no vino Luis Acosta. Me la dijo. ¿Vieron esas cosas que uno está pensando y la tiene medio, pero un amigo viene y te la dice con todas las letras? Jesús desacraliza las cosas religiosas y sacraliza las cosas comunes. Todo lo que se cree especial, único, cercano a la presencia de Dios, con toda la pompa y todo el clima y todo el humo, el vapor, Jesús dice, no, Dios no le gusta eso. Y todo lo que creemos común, sencillo, cotidiano, de la casa, de la calle, es lo que Jesús elige. ¿Vieron cuando le preguntan cómo es el reino de Dios? Mira, es como una señora que estaba amasando con la levadura, ¿no? Es como una señora que se puso a barrer y encontró la monedita que... Miren los ejemplos del teólogo. Miren si alguien nos va a hablar así. No, bueno, es como un hombre que fue a sembrar la semilla y se le cayó justo entre las piedras. Y no. Ese es el mundo simbólico de Jesús. Así que Dios hace cosas extraordinarias en lugares cualquiera. ¿Qué más? Y ya voy terminando. No es necesario tenerlo todo. Los apóstoles vivieron cosas extraordinarias y no tenían un templo. Durante 300 años primeros de la era cristiana, si uno a los cristianos les decía, vamos a ir a un templo cristiano, lo miraban raro, porque ¿cómo templo cristiano? Esas palabras nunca van juntas. Los cristianos no tienen templo. Durante 300 años los cristianos no tuvieron templo. Se juntaban donde se juntaban, ¿no? Los apóstoles de este relato que leímos hoy no tenían templo, pero Dios hacía cosas extraordinarias. Había muchas cosas que ellos no tenían. No tenían canciones, no tenían músicos, no tenían predicadores, no tenían presupuesto, no tenían historia ni tradición alguna. No tenían ejemplos para seguir, no tenían un plan, ni un proyecto, ni estrategias, ni líderes organizadores, no tenían calefacción, no tenían estudios, no tenían libros y no tenían explicación para lo que estaba pasando. Pero tenían algo que estaba transformándolo todo. Nosotros tenemos casi todo lo que ellos no tenían. Pero tampoco lo tenemos todo. ¿Vieron que hay cosas que no tenemos? Como personas no lo tenemos todo, como familias no lo tenemos todo, como comunidad hay cosas que no las tenemos. Pero ¿podrá Dios de todos modos hacer algo aunque no lo tengamos todo? Aunque no estemos completamente equipados. ¿Podrá Dios sanar personas entre nosotros? ¿Podremos ser una comunidad sanadora? ¿Podrá ser que el que se acerca se sana? Hay gente que necesita ser sanada. Yo creo que casi todos necesitamos ser sanados. ¿Será que Dios de todas formas puede transformar nuestra realidad? El segundo punto es un poder para sanar en manos de cualquiera. Pedro no era el jefe de la iglesia. Él nunca se comportó como el jefe, se nota que no se lo creyó y además no lo trataban como el jefe de la iglesia. El apóstol Pablo le pegó unos retos importantes y los puso por escrito en la carta de Gálatas. Le pegó un reto y el otro se tuvo que quedar callado. ¿Sí? Pedro no tenía ese lugar. En este texto se lo menciona a Pedro, pero en otros textos anteriores y posteriores se nombra a otros con los cuales ocurrieron cosas semejantes. Pedro no era un tipo especial, no era alguien que podía imponerle algo a los demás, no vimos acá ninguna argumentación, ninguna explicación especial, era un hombre común. Y no era un hombre que sabía mucho, Pedro, no había estudiado. Había otros que sabían mucho en ese tiempo, de ese mismo momento social. Había gente que sabía mucho de la Biblia. Pedro no era el que sabía mucho. A mí me hace bien pensar que no se trata de saber mucho. En comunidades como esta, en las iglesias, con el tiempo,
empieza a pasar que los que llevamos mucho tiempo de persistencia, empezamos a creer que sabemos mucho. Que sé, porque yo ya sé, porque estudié, porque lo leí, porque leí la Biblia completa, porque desde que chiquito, porque me canté las canciones, me las sé todas. Y por lo tanto, bueno, o por la experiencia, o porque tuve a cargo grupos y roles de liderazgo. Y la verdad es que el poder de Dios democratiza las cosas. Y el que sabe mucho a veces, ¿vieron que no sana mucho? Y a veces el que sabe poco, sabe poquito, pero lo vive, sana a los que tiene alrededor. ¿Vieron que pasa así? Dios no es tonto. No le alcanza con que uno se sepa todos los versículos, todas las canciones y los himnos. No es eso, no es saber mucho. Es saber lo que se sepa y vivirlo. Ese sana, ese puede sanar. Así son las cosas en el reino de Dios, son distintas. No se trata de cuánto se sabe, sino de cuánto se vive. Dietrich Bonhoeffer, ya hablamos de él, mártir cristiano en la resistencia contra el régimen nazi. No existe verdadera autoridad espiritual sino en el servicio de escuchar, ayudar, soportar a los otros y anunciarles la palabra de Dios. En la comunidad no existe lugar alguno para el culto a la personalidad. Por muy importantes que sean las cualidades y dones naturales que la adornen, es totalmente profano y envenena la comunidad. El anhelo tan difundido en nuestros días de tener figuras episcopales, hombres sacerdotales, fuertes personalidades, proviene con frecuencia de la enfermiza necesidad de admirar a los hombres y tener una autoridad humana visible, ya que se considera demasiado humilde la autoridad del servicio. Nada contradice este anhelo más vigorosamente que el Nuevo Testamento en su descripción del obispo de 1 Timoteo 3:15. Nada encontramos ahí sobre personalidades espirituales dotadas de brillantes cualidades, de talento excepcional, de fuerte encanto. El obispo es el hombre sencillo, sano, fiel en la fe y en la vida, que ejerce rectamente su ministerio. Toda su autoridad reside en su servicio. Qué advertencia, ¿no?, de Bonhoeffer. En este tiempo en que se usa muchísimo esto de los grandes líderes, de las figuras apostólicas, los profetas que vienen de Miami casi siempre, de los grandes siervos. ¿Escuchaban la expresión va a venir un gran siervo? ¿Cómo un siervo va a ser grande? Es como decir un importantísimo ayudante o un aprendiz monumental. O sea, es una contradicción. Los siervos son servidores, no existen grandes, pero nos gusta, y la cultura cristiana y la cultura religiosa se acostumbra. Este texto de hoy nos habla de esto: un hombre cualquiera con un poder extraordinario en manos de un cualquiera, que Pedro era realmente, si lo hubiéramos conocido, era uno de nosotros, no era más. Jesús advierte sobre el deseo de tener poder sobre el prójimo, sobre el deseo de no ser uno más, de ser un especial. Querer ser alguien especial sobre los demás es una enfermedad. En el reino de Dios, querer ser alguien especial sobre los demás es considerado una enfermedad. Se comprueba en todos lados. En un trabajo, ¿conocen a alguien que quiere ser más que los demás? Y que trabaja todos los días para ser más que los demás. Lo más probable es que esa persona no debe acceder al poder. Aquel que desea el poder sobre los demás, es inconveniente que acceda al poder, porque no está si lo desea, no tiene que tenerlo. En los trabajos, en las organizaciones puede ocurrir, en cualquier organización, en cualquier grupo humano puede pasar, que alguien quiere tener poder sobre los demás, considera que yo debería tener poder sobre los demás. Bueno, esa es la persona que conviene que no acceda al poder. Así son las cosas en el reino de Dios. Señor, ¿quién va a ser el jefe cuando vos te vayas? Mirá, nadie. Este nene, háganle caso a un chiquitín. El que barre el piso, el que limpia el baño, pregúntele a él. En el reino de Dios las cosas son al revés. Por eso es tan difícil votar, ¿no? Porque uno tiene que votar a alguien que quiere el poder. Entonces ahí ya después casi siempre termina mal la cosa. Porque
Es una paradoja. En nuestros sueños, ¿tenemos un papel protagónico? ¿Vieron esas? Estuve viendo, la verdad, en internet, esas imágenes de Homero Simpson teniendo sueños. Está él con el globito acá arriba y siempre la protagonista de sus sueños es él. Hay imágenes maravillosas. Ocurren cosas, él se imagina situaciones espectaculares, pero siempre con la carita de él. Un poco nos pasa a veces. Tenemos grandes sueños, pero el protagonista, por ahí somos nosotros. Hay necesidad de personas capaces de soñar mundos posibles. Es importante y es un problema cuando no hay personas capaces de detectar lo que no existe y debería existir. Es un problema, es un don que hay que pedir y realmente el mundo se beneficia con personas capaces de decir esto no existe y debería existir. Hay algo que debería existir y no hay. En las comunidades cristianas también. Podemos pedir a Dios eso, pero hay un paso más, que es, una vez que hemos detectado eso que debería existir y no existe, ser capaces de decir, Dios, dispone de mi vida para eso. Dispone de lo mío todo. Pero hay todavía un paso más, que es ser capaces de decir, Dios, hacelo aún sin mí. Dispone mi vida para que eso que no existe, exista. Pero si tenés que hacerlo dejándome de lado a mí, hacelo igual. Que exista, conmigo o sinmigo. Pero que exista, que lo vea yo o que no lo vea, pero que exista. Creo que Dios está esperando a veces esas oraciones y responde más rápidamente a esas oraciones. Y a veces cuando uno ora así, Dios dice, bueno, con vos. Pero primero quiere escuchar. Cuando seas capaz de no quererlo, quizás lo tengas. Si Dios anda cerca, ¿quién o qué se tiene que sanar? Si hacemos la lista de las cosas que se tienen que sanar, no nos vamos más. A nivel personal, en nuestra historia personal, familiar, en nuestra ciudad, en nuestra sociedad, en nuestro mundo, cuántas cosas tienen que sanarse. Y hay cosas que uno dice, no se puede sanar. Esto no se sana ya. Porque hay cosas que se rompieron de verdad y se cortaron. Y hay cosas que son como que a uno le hayan arrancado un brazo, ¿no? Ya está. Ya se perdió. Esto no tiene arreglo. Es verdad. Pero ¿querrá Dios que esa herida sangre toda la vida o querrá sanar la herida? Quizás vamos a estar sin el brazo. ¿Pero querrá Dios sanar la herida? A lo mejor el milagro para algunos no es que le crezca un brazo, es que no sangre y no duela más. Y vivir sin ese brazo. Y es el milagro. Un poder para sanar en manos de cualquiera y en un lugar cualquiera. ¿Qué lugares comunes deberíamos empezar a ver como sagrados? Tarea para la semana. ¿Qué momentos comunes uno tiene que decir, acá esto yo se lo tengo que entregar, este momento yo se lo tengo que entregar a Dios para que esto se convierta en una situación sanadora para alguien? Todo lo que sabemos nos ayuda a ser sanadores. ¿La gente alrededor nuestro se está sanando de algo? ¿O sigue de largo igual? Que yo sepa cosas acerca de Dios, ¿está haciendo que alguien se sane de las heridas que seguramente tiene? En nuestros sueños, ¿tenemos el papel protagónico o somos capaces de decirle a Dios, hacelo, hacelo? Te pido que eso exista y si es sin mí también. Jesús fue uno de esos, ¿vieron? Jesús dijo, van a seguir sin mí. Voy a empezar algo que le va a seguir el Espíritu de Dios con ustedes. Me voy. Él fue capaz. Es decir, quiero que el reino de Dios
se establezca en la tierra. Lo inauguro y me voy. ¿Quién o qué se tiene que sanar? ¿Y de qué maneras podemos sanar? ¿Con qué vamos a sanar? ¿Con nuestra palabra? A veces. ¿Con nuestro silencio? A veces. ¿Con la paciencia? ¿Con el mate? ¿Con invitar a alguien a tomar un mate? ¿Visitando a alguien? ¿Escuchando a alguien? ¿Cómo podríamos sanar? ¿Perdonando a alguien?